Muy pero muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más como cada miércoles y cada domingo que compartimos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram del Ministerio Evangelístico y de Restauración Elim. Agradecidos al Señor por tu vida, por conectarte cada semana, por compartir los videos, aquellos que lo hacen de manera, que se conectan de manera en directo, o bien aquellos que lo hacen por repetición. Entonces estamos muy agradecidos por permitirnos como familia en Cristo ser quizás una parte chiquitita que podemos estar conectados a través de toda esta tecnología cada semana. Así que, y un día, bueno, todos juntos estaremos alabando y bendiciendo al Señor, porque somos familia en Cristo. Así que muchísimas gracias a cada uno y es nuestro anhelo que Dios pueda estar bendiciendo tu vida y tu familia. Y en este día yo quería compartir una expresión en la cual estaba meditando en mi corazón días pasados respecto a lo que tenemos que atravesar, ¿sí? A diario, sobre las circunstancias que nos sorprenden a medida que vamos avanzando, a medida que vamos transitando este camino precioso y maravilloso. Pero ciertamente estamos en este mundo y vamos a atravesar aflicciones, enfermedades, circunstancias preciosas en las cuales nos vamos a gozar, circunstancias de tristeza. Lo cierto es que es parte de la vida, por lo tanto vamos a vivirlo también, aún siendo hijos de Dios, porque muchos se preguntan, pero vos vas a la iglesia y mira, muchos te van a decir, estás peor que yo. Y lo cierto es que nosotros tenemos que tener la seguridad en Cristo de que a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos transitando, tenemos una salida en Él. Él está con cada uno de sus hijos. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Lo cierto es que el apóstol Pablo, allí en Hechos 27, él tenía que viajar a Roma porque él tenía que comparecer para su defensa. Llegaron a la isla de Creta, él y otros reos más, otros presos más, entonces tenían que embarcarse. En ese momento, voy a hacer una síntesis, en ese momento el apóstol le dice a Pablo, miren señores, que no será bueno que zarpemos ahora porque se ve que había una gran ventolina, una gran ventisca y él se dio cuenta, esto no está bien. Así que les advirtió. Todos hicieron caso omiso, no lo escucharon, decidieron zarpar de todos modos. Dice que en un momento comenzó a soplar un viento huracanado que daba contra la nave. Por lo tanto, dice que quedaron a la deriva. O sea que era grave, no era una simple ventisca, no era una simple brisita, sino que este viento huracanado hizo que la nave quedase a la deriva. En el versículo 20 hay una expresión que dice que no aparecía ni sol ni estrella. Cuando uno dice, o cuando uno está transitando un problema, mejor dicho, se acuesta quizás confiando que al otro día va a ser un nuevo día, ¿no? Eso es lo que el sol nos indica. Hay un nuevo día, hay una nueva esperanza y quizás la solución llegue. Ahora bien, dice que ellos pasaron días donde la tormenta que arreciaba, los vientos que golpeaban la embarcación eran muy fuertes y dice que pasaron muchos días sin sol y sin estrellas, en oscuridad total. Y dice que estos días eran acosados por una tempestad no pequeña, o sea que la tempestad era muy grande y habían perdido toda esperanza de salvarse. Lo dice en primera persona el apóstol. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Él no dice, mis compañeros reos o los presos o los soldados habían perdido la esperanza. Habíamos, o sea que incluyéndole. Y muchas veces vienen circunstancias que golpean muy fuerte a nuestras vidas, vienen vendavales, vienen tormentas que parecen huracanadas, que vienen y que revolucionan todo nuestro ser de un momento a otro. De un momento a otro las situaciones pueden cambiar
en tu vida, en tu hogar, en tu familia, quizás con una enfermedad. De repente declaran una enfermedad que es terminal. De repente alguien falleció. De repente fuiste a trabajar y te informan, te quedaste, no perteneces más a la empresa y no te dejan entrar. Entonces, hay cosas que vienen sin aviso. Lo cierto es que nosotros como hijos de Dios no vamos a estar exentos a circunstancias similares. Pero sí tenemos, primeramente, al Espíritu Santo que dice que nos guía a toda verdad. El Señor nos fortalece también. Antes de pasar alguna circunstancia, el Señor nos fortalece. Por eso es importante en que tú y yo, como hijos de Dios, busquemos el rostro de Dios, podamos fortalecernos en oración, podamos fortalecernos en la búsqueda de su palabra, porque no sabemos cuándo se va a desatar una tormenta, cuándo van a venir esos vientos huracanados, cuándo va a venir ese momento en nuestras vidas donde parece que ni el sol ni las estrellas traen esa lumbrera natural a nosotros, trayendo esperanza de un nuevo día. Termina esta noche y mañana tengo un nuevo día donde todo va a ser diferente. Van a venir circunstancias así a nosotros. No significa que el Señor nos abandonó, no, porque el Señor no nos abandona. El tema es que tú y yo muchas veces le soltamos la mano al Señor porque queremos hacer nuestros propios caminos, queremos andar y transitar en ellos y queremos hacer conforme nosotros creemos o conforme nosotros queremos. Creemos y queremos, no buscando la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo había dado la voz de advertencia. No es bueno, pero no le correspondía a él porque él era un preso más. Entonces menospreciaron el consejo en primera instancia. Ahora quiero leer a partir del verso 21 y dice del capítulo 27 de Hechos, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces Pablo se puso en pie, vio que la gente ya no tenía esperanza, vio que la gente no tenía ánimo, vio que cuando uno no se siente bien o uno está desanimado, lo primero que pierde es el apetito. No tengo hambre. Entonces dice que pasaron muchos días, no estaban comiendo, estaban debilitados, estaban desanimados, estaban desesperanzadas estas personas. Entonces Pablo dijo: yo di la advertencia, hubiera sido conveniente que nos zarpáramos. Más, ahora los exhorto a tener buen ánimo. Es importantísimo el tener el buen ánimo. Dice: entonces, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces, allí se levantó alguien que conocía a Dios, alguien que amaba a Dios y alguien que servía a Dios con una seguridad. Él estaba en la misma situación que las otras personas. No importa la cantidad que hayan sido. Él estaba exactamente en la misma situación, golpeado por ese viento huracanado, sin ver sol ni estrellas, sin esperanza de un nuevo día, pero él en un momento, él se puso en pie en medio de las circunstancias para poder alentar al resto, porque ya no tenían esperanza de salvación. Ellos todos se habían dado ya por muertos por causa de la circunstancia que estaban viviendo. Pero qué importante que es en medio de las circunstancias, tú y yo, confiando en el Dios al cual hemos conocido, tener esa seguridad en su palabra, en lo que Él dice en la palabra, buscando en Él fortaleza a través de estar en comunión con el Señor, a través de la oración. Qué importante es que nos podamos poner en pie en medio de toda esta circunstancia, en medio del desánimo que pueda estar atravesando si lo trasladamos a nuestras vidas, nuestras familias, aún nuestro entorno de trabajo. Quizás donde estás trabajando se está viviendo un mal momento, aún pueda ser aquel o aquella que se ponga en pie para alentar a otros, aún estando en la misma circunstancia. Porque esa es la diferencia. Cuando nosotros tenemos la seguridad en Cristo, tenemos esa fortaleza
para ponernos en pie y poder dar palabras de aliento a otros, a pesar de que estés atravesando lo mismo, ya sea por una enfermedad, ya sea por, como decía, problema laboral o un problema familiar. Pero porque no es tuyo. La fortaleza viene de lo alto y la palabra que nosotros tenemos que dar también viene de lo alto, porque es aquello que ha sido dado por Dios. Entonces, ahora Él les dice, pero los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida. Dice que no iba a haber ninguna pérdida de vida salvo la nave. Entonces, Él lo dice con mucha seguridad, porque en el verso 23, y esto es donde me quiero enfocar, en el verso 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué importante es esto. El apóstol Pablo había pasado, al igual que los otros hombres, días de oscuridad, de desazón, de perder esperanza de salvación. Pero en medio de ello, seguramente él estaba clamando a Dios, él estaba buscando el rostro de Dios. Y en una de esas noches, él vino finalmente y obtuvo una respuesta de parte de Dios. Esto también me habla de la perseverancia que tenemos que tener en la búsqueda de nuestro Señor, en medio de las circunstancias, de buscar su rostro, en medio del desaliento, en medio de todo lo que estemos viviendo. Y que podamos, como decía hace un momento, ponernos en pie. Pero Él lo pudo hacer porque Él fue fortalecido. Porque dice que estuvo el ángel, dice, de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ahora, yo me preguntaba, y esta palabra impactaba en mi corazón, es tener esa seguridad. Estuvo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tú y yo podemos tener esa seguridad, poder decir en medio de las circunstancias y pararnos frente a todos y decir, el Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Estás seguro de quién sos? ¿Estás seguro de conocer a Dios? ¿Estás segura de saber al Dios y conocer al Dios al cual estás sirviendo? Porque muchas veces decimos, sí, yo voy a la iglesia, hace muchos años que voy a la iglesia. Pero la pregunta no es, ¿hace cuántos años vas a la iglesia? La pregunta es, de los años que vas a la iglesia, ¿estás conociendo a Dios? ¿Estoy conociendo a Dios? ¿He tenido un encuentro personal con Él? ¿Estoy creciendo tomada o tomado de su mano? Porque muchas veces podemos asistir, sí, y alabamos a Dios, oramos a Dios, damos nuestras ofrendas, porque bueno, todo el mundo critica que si se da diezmo, que si se da ofrenda, que si esto, que si aquello, que si uno se maquilla, que si uno si la mujer usa pantalones, que bueno, cuántas cosas, ¿no? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Vamos a criticar o vamos a buscar a Dios? ¿Vamos a crecer en Él o vamos a pasar un momento porque nos sentimos cómodos, porque nos agrada lo que estamos viviendo? Ahora bien, Pablo pudo hablar a otros porque él estaba seguro y dijo, me visitó el ángel del Dios, de Dios, dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Más aún cuando estamos atravesando circunstancias que se nos escapan de las manos, que ni tú y yo las podemos manejar. Porque esto no podían hacer absolutamente nada, no, nada, nadie podía hacer nada. Estaban a la deriva ellos, estaban siendo azotados por una gran tormenta. Y en el cual dice que el Señor les dijo, se va a perder, el ángel les dijo, se va a perder la embarcación, pero las vidas van a ser concedidas, van a ser salvas. Entonces, continúa Pablo, dice, no temas, dice. Es necesario, dice, que el ángel le dijo a Pablo, dice, Pablo, no temas, dice, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué tremendo, por eso qué importante es que tú y yo podamos estar seguros y conocer a Dios y saber quién es al Dios el cual estamos sirviendo. Porque dice Pablo que Pablo tenía que cumplir un propósito. Él tenía que viajar a Roma y él tenía que comparecer ante el César.
pero también por causa de un hijo de Dios que iba en medio de todos esos presos, en medio de todos esos soldados romanos, también porque iban custodiados, había un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios le concedió la vida de los demás, de todos los que estaban con él. Ahora bien, él les dice en el 25, oh varones, dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Hermanos, qué importante es tener esta seguridad en Dios, tener esta seguridad en Cristo, de poder yo plantarme en medio de las circunstancias, ponerme en pie cuando estoy en la misma condición que otros, atravesando lo mismo que otro está atravesando. Hoy tengo compañía. Atrás mío estoy viendo que cuando me muevo tengo una gatita. Así que hoy tengo compañía detrás de mí. Entonces, qué importante es que cuando nosotros nos ponemos en pie en medio de las circunstancias, podemos hacerlo con todo el respaldo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Conocemos al Dios que servimos. Entonces, muchas veces servimos a Dios, pero la pregunta es, ¿servimos a Dios? ¿Estamos en su obra? Pero, ¿amamos al Dios de la obra? ¿Conocemos al Dios de la obra? ¿O simplemente estamos porque hacemos alguna actividad? No digo que está mal hacer una actividad. Simplemente en este día lo que yo quiero compartir es que es necesario que conozcamos a Dios y que a ese Dios que servimos, o sea, realmente nosotros podamos tener esa certeza, esa seguridad de que está con nosotros, de que en medio de la circunstancia que estemos viviendo, a pesar de los vientos que estén soplando, a pesar de la tormenta que esté arreciando, a pesar de que se pierda todo, porque dice que la embarcación, ellos se destruyó, pero todos fueron salvos, luego llegaron a una isla. Pero todos fueron salvos, no se perdieron vidas. Lo que se perdió fue la embarcación, que quedó totalmente rota. Entonces, lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios no miente, no es hombre para mentir. Nosotros podemos, aún con nuestros mejores anhelos, nuestros mejores deseos, aún intentar proteger a las personas, a nuestras familias, a nuestro entorno, pero no lo vamos a poder hacer. Llega un momento en el cual solamente podemos confiar en Dios, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nosotros podemos llegar a hacer lo que está a nuestro alcance, por más que nos esforcemos. Nuestras fuerzas son limitadas, pero nuestro Dios no, porque Él es todopoderoso. Y aun cuando todo se caiga a nuestro alrededor, aun cuando se destruya todo en derredor, Dios va a guardarnos. Dios va a cumplir aquello que prometió. El ángel le avisó al apóstol Pablo. El ángel le dijo, mira Pablo, es necesario que vos cumplas con el propósito que tenés que tenés delante de ti. Tenés que ir a comparecer ante el César. Por lo tanto, también se te concede la vida de aquellos que están con vos, pero la nave va a ser destruida. Entonces, muchas veces, ¿cómo nosotros tomamos las cosas que vienen a nosotros? ¿Cómo tomamos las circunstancias? Quizás hubiera sido en ese momento, si Pablo hubiera sido otro, hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo vamos a naufragar? ¿Vamos a quedar acá a la deriva? ¿Cómo se va a romper la nave? ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Lo importante es que estemos confiados de que si Dios está con nosotros, Él va a hacer conforme su voluntad y nosotros no estemos cuestionando cuáles son los métodos de Dios. Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos elegir el método que Dios utiliza, que tiene que utilizar para que nosotros lleguemos al puerto o al propósito que debemos de cumplir. Y no es así, no funciona así. Es que nosotros tenemos que aprender que nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Entonces es así que podemos ver en el libro de San Juan,
el capítulo 16, el verso 33, dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo tendremos aflicción, pero Él prometió que estaría con nosotros. Él venció el mundo y nosotros vamos a tener paz, aún en medio de un naufragio, aún en medio de que perdamos muchas cosas. Aún en medio de que pierdas, no solo en lo físico, aún en medio que pierdas tu familia, al menos que pierdas a algún hijo, en tu matrimonio se disuelva. O sea, que podamos tener paz en medio de las circunstancias, realmente confiados en el Señor y teniendo la seguridad en Cristo de que Él está con nosotros. Entonces, Él nos va siempre a guardar en medio de los problemas, pero nunca dijo que no pasaríamos problemas, dificultades, que vengan vendavales. Inclusive podemos leer en el libro de Isaías cuando dice en el capítulo 43 que él dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice: y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y continúa diciendo: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué preciosa palabra. Y uno puede leer la palabra y decir: qué hermosura, Señor, qué hermosura que es tu palabra. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de ella, que esté grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando vengan estas circunstancias tan difíciles de atravesar, donde no hay esperanza, donde parece que el ánimo, estamos totalmente desanimados, donde viene, hasta muchas veces viene la depresión. Hoy en día es tremendo lo que hace el estrés, la depresión, los ataques de pánico. Ahora todo produce ataque de pánico. Es tremendo. Pero lo importante es que nosotros busquemos del Señor, y en estos tiempos donde nos estamos congregando, que busquemos la presencia del Señor, que vayamos no a mirar el error del otro, no a criticar al otro, sino que podamos animarnos unos a otros. No busques, no vas a conseguir ninguna iglesia perfecta. La iglesia perfecta es la que va a buscar Cristo cuando venga, que no se comparte, no es una sola denominación, sino son todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces las iglesias están compuestas de hombres y mujeres imperfectos, donde cometemos errores, sí, pero que estamos creciendo, y lo importante es buscar el rostro del Señor, no salirnos de la cobertura del Señor, no olvidarnos de Él. Ahora es tiempo donde van a venir muchas circunstancias que te van a hacer desanimar, van a querer que tu amor hacia Dios se enfríe, pero en medio de ella yo te animo a que tengas ánimo, a que te levantes, que te pongas en pie, a pesar de lo que estés viviendo, y que puedas realmente decir en tu corazón, decirle a tu alma: yo sé de quién soy, yo sé al Dios que sirvo, yo lo conozco. Entonces este es tiempo de conocer a Dios. Entonces, que nos vamos a equivocar, seguramente nos vamos a equivocar. Que muchas veces vamos a errar, seguro que sí. Que el Señor nos ayude a no defraudar a otros, pero somos seres humanos falentes y faltantes, pero el Señor nos prometió que va a estar con nosotros. Entonces, que nosotros podamos cobrar ánimo en medio de las circunstancias que sea aún extrema, para poder alentar a otros. Hay cosas que vivimos por causa de quizás equivocaciones, quizás porque es un trato de Dios para nuestras vidas, y quizás para que en medio de ello el nombre de Dios seguramente va a ser glorificado. Pero eso también depende de que nosotros podamos ponernos en, como se diría, en el lugar correcto de la voluntad de Dios, para que podamos seguir adelante a pesar de lo que nos toque vivir. Entonces, si te toca enfermedad, si te toca problemas económicos, familiares, no importa cuál sea, así sea un viento muy terrible y huracanado que golpee tu vida, yo te animo, como el apóstol Pablo, a que puedas cobrar ánimo.
en Dios, buscar su rostro porque Él tiene lo mejor para tu vida. Entonces, no importa cuán negra sea tu noche o cuán oscuro sea tu día, aunque no brille la luz del sol, el Señor en algún momento va a enviar la respuesta quizás que estás esperando, pero qué bueno es que puedas perseverar en el Señor en oración y puedas tener esta seguridad en Cristo. Yo soy de Él, yo le conozco. Yo, como dijo Pablo, dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué bueno que podamos tener tú y yo esa seguridad. Así que esto es lo que quería compartirte en esta tarde. Realmente anhelo que pueda ser de bendición. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tus bondades, gracias porque tú nos amas y tienes cuidado, Señor, de nosotros. Aún en medio de circunstancias adversas, podemos entender y conocer que tú eres nuestro Dios, que tú nos amas, que tú nos animas, que tú nos alientas, para que en medio de cualquiera sea la circunstancia, Señor, seamos más que victoriosos, Señor. Y tú cumples tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que están desanimados, aquellos que están desalentados, sean fortalecidos para poder atravesar, Señor amado, ríos, fuego, Señor amado, lo que tengan que atravesar. Aun si están rodeados de oscuridad y tiniebla, la luz de Cristo pueda, Señor amado, alumbrar aún a quienes le rodean. Señor, oscuridad, tiniebla, Señor, porque pareciera que las circunstancias, Señor, son tan difíciles de atravesar y que pareciera que la esperanza, Señor amado, se ha diluido, pero en este día tú puedas alentar esos corazones en el maravilloso nombre de Jesús y puedas, Señor amado, traer nuevo ánimo, puedas traer esa seguridad, esa confianza, Señor, en cada uno de tus hijos, de que sepan que tú estás, Señor, con cada uno, Señor amado, hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, y aquel que no te conoce pueda abrir su corazón a ti y recibirte como su Señor y su Salvador, Señor, perdonando cada uno de los pecados, Señor amado, que separan de ti. Gracias por esa salvación. Bendice cada vida y cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y tengas una hermosa semana. Nos volvemos a encontrar prontamente. Dios te bendiga.